Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Daniel y vengo a hacerles un video explicativo sobre los temas vistos en el segundo semestre en análisis de datos. Yo principalmente voy a hablarles de los niveles de medición y la revisión y limpieza de datos. Para entender este tema de una mejor manera, vamos a usar una encuesta sobre las sustancias psicoactivas en un promedio de personas de 16 y 25 años para entender si generan un cambio en el consumidor. Vamos a entender qué tipos de preguntas hay. Entonces, en tipos de preguntas podemos ver preguntas tanto cualitativas como cuantitativas. En la parte cualitativa está la parte ordinal, que sería un conjunto de respuestas ordenadas para evaluar la satisfacción de un encuestado. Entonces serían como el tipo de preguntas que vemos qué tan satisfecho está con las preguntas realizadas o con las encuestas o con la persona que realizó las encuestas. De segunda parte tenemos las preguntas nominales, que es para clasificar al grupo de encuestados. Entonces, por ejemplo, para entender esta pregunta, sería qué tipo de transporte usan los estudiantes de la Universidad Los Libertadores. Entonces sería bicicleta, motocicleta, Transmilenio, carro, y esto serviría para clasificar a las personas según el transporte, según el género, la carrera, localidad, etc. En la parte cuantitativa están las de intervalo, que sería, pues como su nombre lo dice, un intervalo de 1 al 5, 1 al 10, para, digamos, entender su calificación de un producto, qué tan satisfecho está con las encuestas, etc. Y las de razón sería una pregunta abierta de una escala o una cifra para entender, digamos, valores numéricos, entonces ingreso de dinero al mes o dinero gastado. Ahora, para la parte de revisión y limpieza de datos, tengo aquí el documento desde cero, por decirlo así, y vamos a generar la revisión y limpieza de datos. Por ejemplo, esta parte que dice marca temporal no es necesaria, entonces podemos borrarla con un control menos. Y aquí, en la parte de edad, podemos ir bajando y vemos que dice años. Yo no necesito que en la parte de edad me diga años, porque en el momento que yo quiera clasificarlo, esa palabra años me va a incomodar, por decirlo así. Para filtrar esto damos control L y sale esta ventanita. Vamos a la parte de reemplazar y seleccionamos la palabra que queremos reemplazar. Entonces aquí escribimos años y decimos con qué queremos reemplazarlo. Entonces, por ejemplo, yo quiero quitar la palabra años, entonces lo reemplazo con nada. Vamos a reemplazar todos y dice que ha hecho 5 reemplazos. Buscamos y vemos que ya no dice la palabra años. Para hacer también el filtrado, tenemos que mirar qué respuestas nos sirven o qué respuestas no nos sirven. Por ejemplo, aquí dice todas las anteriores en tipo de sustancias consumidas y es una respuesta que no nos llega a servir en ningún momento porque no dice una sustancia en específico. Entonces podemos seleccionar toda la fila, dar control menos y la eliminaríamos. Y así hacer con todo el tipo de preguntas que tenemos aquí. Bueno, y para continuar con lo que mi compañero Daniel estaba explicando, voy a explicar lo de la parte del tercer punto de la actividad del video de la encuesta, en donde tocaremos el tema de la distribución de frecuencia y agrupación de datos. Bueno, para continuar, vamos a ver acá ya la tabla de frecuencia ya hecha, en donde pues tenemos número de datos, límite inferior, límite superior, rango, número de clases y tamaño de la clase. Entonces, para el número de datos tenemos que recoger, por decirlo, todos los, todos los que son, por decirlo acá en esta parte, los dos géneros, en donde pues tenemos que agrupar todos estos géneros, seleccionarlos y pues poner un igual y seleccionar la casilla donde están todos los géneros o agrupar todo eso, y pues tenemos el número de datos que son 500. Para la parte del límite inferior, es lo mismo, pero tenemos que poner el comando mínimo, min en este caso, seleccionar los mismos, la parte de qué, de los géneros, que es donde están todos los resultados de las personas que respondieron a la encuesta, y lo mismo para la parte del límite superior. Para la parte del rango tenemos que restar estos dos, el límite inferior y el límite superior, y ahí nos va a dar el resultado del rango. En la parte del número de clases tenemos que hacer esta pequeña operación donde sumamos 1 más 3,322 y el logaritmo de todos los números de datos. También tenemos lo de la parte del tamaño de la clase, que pues ya vendría a ser como una división entre el rango y el número de clases. Bueno, acá podemos ver el resultado pues de cada uno de estas, en donde para cada uno podemos evidenciar que en cada parte, por decirlo, la parte inicial de cada uno de estos, toca hacer ciertas operaciones, como por ejemplo acá el rango inferior, el límite inferior, tenemos que sumarlo con el tamaño de la clase y tenemos que congelarlo con un signo de pesos. Y pues acá lo mismo, tendríamos que hacer, pues en la tabla de frecuencia se evidencia cómo hicimos para organizar los datos, pues ya con los números de datos, el rango inferior, el rango superior, categoría, frecuencia A, frecuencia absoluta, y pues ahí se vería el orden que les dimos a los datos y cómo los desglosamos, por decirlo así.
Hola, mi nombre es Valerie y voy a hablar sobre la representación gráfica de datos. Primero hay que determinar qué es un gráfico y para qué sirve. Un gráfico es una representación visual de datos que facilita su comprensión y análisis y tiene como funciones principales visualizar patrones y tendencias, comparar datos y comunicar información de manera efectiva. Existen 4 tipos de gráficos principales. El primero, los gráficos de barras, que son ideales para comparar cantidades entre categorías y suelen usarse para variables nominales y ordinales. Los gráficos de pastel, o también llamados gráficos de Ponzi, son útiles para mostrar la composición de un conjunto de datos en relación total. Estos se suelen usar para variables nominales y básicamente el círculo representa el 100% y cada una de sus porciones representa la frecuencia de una variable. Los histogramas son ideales para visualizar la forma de una distribución de datos y suelen usarse para variables de intervalo o de razón. La diferencia entre los gráficos de barras y los histogramas es que los histogramas se usan en datos continuos, mientras que los diagramas de barras se usan para datos categóricos o nominales. Y los gráficos de líneas son útiles para visualizar tendencias, cambios a lo largo del tiempo y relaciones entre variables. Básicamente muestran tendencias a lo largo del tiempo de una variable continua. Bueno, en la encuesta que nosotros realizamos logramos sacar 3 tipos de gráficos, ya que teníamos 3 tipos de variables: ordinal, nominal y de razón. Para la variable de razón, que es la edad, se realizó un histograma, ya que son datos continuos. Para el género, que se clasifica como variable nominal, se realizó un gráfico de pastel. Y para esta variable, que es clasificada como ordinal, ya que es una escala de Likert, se realizó un gráfico de barras para comparar los datos entre sí. En este sexto punto vamos a ver sobre la diferencia finita y la probabilidad. En nuestro caso vamos a relacionarnos con este cuadro que vemos ahorita en pantalla y en esta tabla. Esta tabla dice frecuencia de consumo con la vida personal. Aquí, ¿sí? En esta tabla, ¿qué quiere decir? Entre más frecuencia tiene el consumo, cómo afecta a su vida personal, ¿sí? Entonces, pues en esta tabla podemos ver que va de manera ascendente, ¿sí? Entre más frecuencia, más afecta pues las vidas de las personas que pues consumen sustancias, ya sea su relación familiar, su estado mental, también pues como que afecta en su vida personal, ¿sí? Y aquí vemos sobre la relación familiar, ¿sí? La relación familiar afecta, si se afecta la estabilidad mental. Entonces pues aquí en este cuadro podemos ver que igual que en el anterior va de forma ascendente, ¿sí? Va de forma ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si la relación familiar, ¿sí? Si la relación familiar es menos, la estabilidad mental también. En estos otros cuadros, ¿sí? De probabilidad podemos observar que, bueno, aquí tenemos otro cuadro sobre la vida personal y la relación familiar, ¿sí? Pues aquí no es igual que en los otros gráficos anteriores, ya que podemos ver que va de manera descendente. La relación familiar va decayendo. Por otro lado, tenemos un cuadro similar al segundo que presenté sobre la relación familiar y la salud mental, que va de forma ascendente. Entre mejor relación familiar tiene, mejor salud mental tiene. Aquí, en este último cuadro, podemos ver que la vida personal con las veces que consume. Entonces, ¿cómo afecta en su vida personal la cantidad de veces que consume? Entonces va de forma ascendente. Entre más consume, más afecta la vida personal. Mi nombre es Laura Palomino y yo les voy a hablar sobre la correlación de Pearson, teniendo como definición que es una medida de relación lineal entre dos variables que por lo general son aleatorias y cuantitativas. Dentro de la correlación de Pearson encontramos 3 que son, digamos, las más relevantes. Una de estas es R igual a menos 1, que es una correlación inversamente proporcional, R igual a 0, que en esta no encontramos correlación, y R igual a 1, que son valores directamente proporcionales y es una correlación positiva. Bueno, aquí vamos a aplicar lo que es la correlación de Pearson, teniendo en cuenta estas 6 variables. Entonces, lo primero que se hizo fue hacer una matriz de correlación y esta matriz nos ayuda a identificar los valores más altos y pues los más bajos también. Y no solo eso, sino que digamos que estos valores son los que se correlacionan entre las variables. Y entonces yo destaqué estos dos que son, digamos que los más altos, entonces vamos a trabajar sobre eso, referente a eso. Entonces encontramos estas dos gráficas, que son gráficas de dispersión. Entonces, este valor
es representado por esta gráfica. Entonces, teniendo en cuenta que este es el eje X y este es el eje Y, en el eje X encontramos la variable que nos dice del 1 al 10 cuántas veces considera que ha consumido en un lapso de 15 días. Y en el eje Y la pregunta que nos dan es como que si la persona siente que ha cambiado su vida personal desde que empezó el consumo. Entonces, bien, teniendo en cuenta estas dos variables, podemos observar que se correlacionan y pues esto quiere decir que cuando una persona consume, pues sin importar digamos que los días, su vida empieza a tener como cambios, empieza a afectarse pues por lo general de una forma negativa. Y en este gráfico encontramos estas dos variables que en el eje X, es decir, en este, encontramos la variable que nos dice que si la persona siente que su relación familiar ha cambiado, y en el eje Y encontramos la variable que nos dice que si la estabilidad mental ha mejorado o empeorado. Entonces, teniendo en cuenta que estas dos variables se relacionan, podemos identificar que cuando una persona empieza su consumo, su vida familiar se ve afectada y por ende su salud mental se ve afectada de igual manera. Estas dos gráficas de dispersión nos representan valores directamente proporcionales, ya que tienen una correlación positiva, puesto que van pues, de abajo hacia arriba. Entonces, pues básicamente eso sería la correlación de peso. Los instrumentos de medición de datos. ¿Qué son? Son herramientas que se utilizan para cuantificar variables físicas y recolectar información. Algunos de los ejemplos son los cuestionarios, las entrevistas, los grupos de enfoque, observación, anotaciones y bitácora de campo y la encuesta, que fue la que nosotros usamos. Nosotros realizamos una encuesta de 18 preguntas sobre las sustancias psicoactivas y si generan un cambio en las personas. Tomamos los datos para analizarlos y también a la hora de realizarlas, clasificamos nuestras preguntas en 3: nominales, ordinales y de razón. Un ejemplo de las nominales es: ¿ha intentado dejar este consumo? ¿Cuál ha sido el resultado? De las ordinales, ¿en qué etapa de su vida empezó? Y de razón, ¿cuánto dinero considera que gasta al mes en su propio consumo? Dejamos preguntas abiertas y cerradas y también usamos escalas de Likert para determinar y que sea mucho más fácil para el encuestado. Justificación de los tipos de preguntas. Digamos que cada pregunta se eligió teniendo pues en cuenta el tema que ya se sabe, que era el consumo de sustancias psicoactivas y el alcohol, y cómo estas acciones digamos que tenían impacto en la vida de las personas o no tenían impacto, cómo influían y demás. Una de las preguntas que utilizamos fue esta, que es de tipo intervalo, y la pregunta decía: del 1 al 10, ¿cuántas veces considera que ha consumido en un lapso de 15 días? Como ya lo mencioné, es una pregunta de tipo intervalo. Digamos que nosotros podemos encontrar preguntas de tipo nominal, ordinal, de intervalo o de razón. Yo les voy a hablar sobre estas tres. Entonces, empezamos con la pregunta de tipo nominal, que se tiene en cuenta que no asigna ningún orden y ninguna jerarquía, y el ejemplo más común de este es el sexo. Esta pregunta era una de las que se encontraban al principio de nuestra encuesta, y pues básicamente las opciones de respuesta era que la persona respondiera si pues su sexo era hombre o mujer, y obtuvimos un total de 131 respuestas. Pregunta de tipo ordinal. Se tiene en cuenta que esta sí estableció un orden. La pregunta que escogí para este ejemplo dice: en este año, tomando en cuenta su vida personal, ¿ha usado alguna sustancia psicoactiva para controlar la ansiedad, tristeza, depresión, estrés? Las opciones de respuesta que teníamos, digamos que sí tenían como en cierta parte un orden. Entonces eran sin uso, uso bajo, uso moderado, uso alto, con mucha frecuencia. Y como pregunta de intervalo, teniendo en cuenta que esta pues utiliza un intervalo numérico, la pregunta era: 1 siendo poco y 5 siendo mucho, ¿siente que su estabilidad mental ha mejorado o empeorado? Y pues las opciones de respuesta estaban entre una escala del 1 al 5. Y pues ya para finalizar, vamos a hablar sobre pues las conclusiones que sacamos en esta encuesta de este proyecto. Bueno, pues por aquí, para iniciar, tenemos más o menos la cantidad de dinero que están dispuestos a pagar referente a un mes. A un mes lo tomamos en cuenta. Entonces pues lo repartimos entre el género femenino y el género masculino. En el género femenino, ¿sí? Solo hubo una persona que escribió que se gastaba 300.000, otra persona que dijo 200.000, y de ahí para abajo rondan entre los 120.000 hasta los pues 0, ¿sí? 0 pesos. Entonces vemos una gran diferencia, ¿sí? De todas las mujeres encuestadas, ¿sí? Básicamente fueron aproximadamente 66 mujeres. Podemos ver que rondan la mayoría, por decirlo así,
más del 95% entre los 100.000 a los 0 pesos. El cual es muy similar en los hombres, ¿no? En los hombres. En el género masculino podemos observar aquí en este diagrama de cuartiles que pues básicamente ronda igual, ¿sí? La mayoría de los hombres, más o menos el 93%, gasta entre 0 a 150.000 pesos, y hubieron pues tres personas que dijeron, una 300.000, otra 500.000 y otra 1.000.000. Entonces pues básicamente sería así. Pues acá podemos ver lo de los cuartiles, ¿sí? El primer cuartil 0, el segundo cuartil 2.500 y 25.000, y el tercer cuartil 50.000, ¿sí? Aquí los podemos ver. Y pues en las mujeres el primer cuartil pues 0, el segundo cuartil ya son 30.000 y el tercero son 50.000, que aquí se pueden ver 0, 30.000 y 50.000. Por otro lado vamos a ver un poco más de las estadísticas. Aquí también las separamos por género masculino y femenino para así tener un dato más exacto y más preciso. Entonces pues aquí podemos ver pues el género femenino, y estamos en un cuadro, ¿sí? Con unos porcentajes sobre qué consumen. En este caso cigarrillo, marihuana y ninguno, la gente que colocó ninguno, ¿sí? Y aquí en este cuadro abajo, en alcohol, cigarrillo, marihuana y pues ninguno, ¿sí? O sea que no consumen nada. Básicamente la mayoría de las mujeres lo que consumen es alcohol, más de la mitad, cigarrillo un 12%, marihuana 17% y ninguno pues se sumarían estos dos básicamente, que quedarían un 18%. Aquí podemos ver un poco un diagrama circular en lo que están los porcentajes. Esto en el caso de las mujeres. Aquí en el caso de los hombres es algo un poco más equilibrado todo, ¿sí? Aquí podemos ver pues los hombres que colocaron que consumen. Entonces colocaron alcohol, cigarrillo, ISD, marihuana, ninguno, y pues en este caso TUSI. Entonces pues acá igualmente podemos ver el diagrama circular, ¿no? 33% alcohol, 22% cigarrillo, y el otro porcentaje alto es marihuana, ¿sí? Esto más o menos suma un aproximado del 80%, ¿no? Casi el 80% entre el alcohol, cigarrillo y pues la marihuana. Podemos ver que pues es un porcentaje más alto, ¿sí? Entre hombres y mujeres. Y aquí pues en los hombres, en el género masculino básicamente se encuestaron a 63 hombres, y en el género femenino se encuestaron a 66 mujeres, ¿sí? Esto pues con una tabla dividida pues para tener unos porcentajes más exactos frente a toda la población entre femenino y masculino, y así pues a hallar también en las mujeres que es lo que más consumen, que en este caso más de la mitad es el alcohol, y en los hombres lo que más consumen es el alcohol, pero pues seguidamente de unos porcentajes cercanos como la marihuana y el cigarrillo.